Una pizarra. ¿Me pueden entender igual? Hace calor. ¿Qué tal? Prestar atención 5 minutos. Tratan. Y a ver si yo puedo dar más texto de mierda. Bueno, entonces, vamos a definir un grado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar nosotros para velocidad y desplazamiento? Vamos a hablar de dos cosas muy importantes, vamos a decir. La primera cosa es la posición. ¿Para qué sirve un vector? Un vector puede servir para indicar una posición. Por ejemplo, yo soy el origen, ¿verdad? Y quiero indicar la posición de Tadeo, por ejemplo. Entonces yo trazo un vector e indico la posición de Tadeo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es un vector posición. ¿Qué hace? Su nombre dice, indica una posición, ¿verdad? ¿Posición qué es? ¿Qué es una posición? Es como un lugar, ¿verdad? Un lugar determinado pero relativo a algo. ¿Sí? En este caso relativo a esto que está acá, que vamos a conocerle como el origen, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a representar esta posición? Vamos a llamarle que este es el punto A. ¿Sí? Entonces, este vector con el cual yo voy desde el origen hasta el punto A, yo le voy a llamar posición de A. ¿Cómo? Vector posición de A. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí va a llegar? Bueno. RA. Bien. Después, no pasa nada, ¿verdad? Estamos todo bien. ¿Qué ahora? Puede que haya un punto B. ¿Sí? Voy a indicar también la posición de B. Bien. Entonces, ese es el primer caso, vamos a decir que vamos a ver hoy, que es el vector posición. El que indica la posición de un objeto, de lo que sea que vos quieras señalar. ¿Sí? Pero con un vector. ¿Bien? ¿Qué podemos decir? Fíjense bien. Voy a yo decir que esta es como la posición inicial de esos dos cuerpos, del cuerpo A y el cuerpo B. ¿Bien? ¿Bien? Posición inicial. Poner. ¿Qué pasa? Puede que acá está el objeto A. Vamos a decir que el objeto A, el cuerpo A, la persona A se mueve. Se mueve hacia una cierta dirección, tiene una cierta distancia. Puede que la persona A se mueve hasta acá. Vamos a decir que este es A1, le llama. ¿Bien? La persona A se movió de acá hasta acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí en el plano, en algún lado, empezó a caminar y se movió. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Su vector de posición cambió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se movió de posición. Entonces, yo voy a indicar esto acá y este va a ser mi vector posición. Vamos a decirle A1. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Yo estoy en una posición A y me muevo hasta una posición A1. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros vamos a ver desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la variación de la posición. ¿Sí? Yo estoy en una posición y me moví a otra posición. ¿Cómo me moví a esa posición? Y va a ser el desplazamiento. ¿Se entiende? Y el desplazamiento, en este caso, nos vamos a ver un desplazamiento vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser ese desplazamiento vectorial? Es esto de acá. Este vector que une donde vos estabas hasta donde te moviste es lo que nosotros vamos a conocer como desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Y le vamos a conocer el desplazamiento como delta R. Vamos a poner delta RA. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el cuerpo A para moverse, el cuerpo D para moverse de este punto hasta este punto? Se movió en esta dirección. ¿Y cómo vos indicas eso? Con el desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso más que nada es desplazamiento. ¿Sí? Ya saben sumar y restar vectores. ¿Sí? ¿Qué yo estoy haciendo acá? ¿Cómo yo podría operar estos dos vectores? RA y RA1. Una diferencia. ¿Por qué? Porque es inicio con inicio, ¿verdad? Entonces yo veo que tengo inicio con inicio juntos, lo que yo puedo hacer es restar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo, delta RA, ¿cómo yo me voy a hallar? Yo delta RA puedo hallar como si fuera RA1 menos RA. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Recuerden, el positivo siempre va a ser en donde está la flechita, donde termina, vamos a decir. Por eso RA1 es el positivo y el otro es el negativo. ¿Se entiende eso? Y para que se guíen al hacer los ejercicios. ¿Sí? Eso es desplazamiento. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguro?
posición. Entonces tiene un nuevo vector posición que le podemos llamar, este es RB, ¿verdad? Y este es RB1. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser entonces el vector de desplazamiento del cuerpo que está en B? Va a ser delta RB. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es el desplazamiento de B. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, qué sé yo, delta R B es igual a RB1 menos RB. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿Quién probar aprender a leer? Es peligroso. Vamos a ver. Bien, pero hay que ponerlo en un momento. Bueno, entonces, tenemos ahora esto. ¿Sí? Posición y desplazamiento. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué es cada uno. Vamos a poner que delta R es desplazamiento. Una cosa que me falta aclarar, vector de desplazamiento, no se olviden de eso, porque el desplazamiento también puede ser escalar, la posición también, entonces siempre aclaren que es vector, ¿sí? Y vamos a tener también el vector posición. Sabemos, profe, sabemos. Muchas gracias. Dios sabe lo que te imaginas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a siempre contar desde un solo punto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo acá, a ver, Cristian está a 4 personas de mí, o 3 personas de mí, ¿sí? Yo estoy contando desde mi perspectiva, desde mis ojos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay algo que se llama movimiento relativo, ¿sí? ¿Qué es el movimiento relativo? Es cómo se mueve un objeto respecto a otra cosa que no sea vos, por ejemplo. No soy el centro del mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es ver cómo se mueve. Es, por ejemplo, ver cómo se mueve un objeto. Vos podés ver cómo se mueve un objeto, como vos ves cómo se mueve el objeto, pero cómo ve otra persona va a ser distinto. Por ejemplo, esa persona puede estar en movimiento, puede estar en otra posición, entonces va a ver de distinta manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos a entrar primero en eso ahora. Fíjense. Podría hacer acá, pero no sé si se va a llenar, entonces vamos a hacer acá nomás. Bien, entonces, fíjense. Vamos a ver. Voy a ponerme en mi. Bueno, entonces, digamos de esta forma. Este es el punto A. ¿Sí? Este es el punto B. ¿Sí? Por ejemplo, yo viéndole al punto A, puede que nosotros somos el origen. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá y acá le estoy viendo el punto A, ¿verdad? ¿Sí? Acá le estoy viendo el punto B. ¿Sí? Esas son sus posiciones respecto a mí, o más fácil respecto al origen. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a decir, yo quiero ver el origen. Quiero verle a A desde B, por ejemplo. ¿Se entiende? Quiero verle a A desde B. ¿Cómo sería eso? Yo sería irme yo caminando. Vamos a sentarnos acá en B y vamos a mirarle a A. ¿Se entiende? ¿Cómo yo le estoy mirando a A desde B? De esta forma. Vamos a ponerlo. No quiero más un error así. Vamos a poner de esta forma. ¿Sí? De esta forma, el cuerpo, el punto B, le está mirando al punto A. ¿Se entiende? Y eso es relativo. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Y cómo se diferencia el movimiento relativo? RA, RB, estos son absolutos, son desde el origen. La posición relativa, por ejemplo, yo le puedo llamar, en este caso, ¿qué es? Es A mirado desde B. ¿Verdad que sí? Entonces va a ser RAB.
que es A barrita B. ¿Qué significa eso? Es la posición de A mirado desde B. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Estamos hablando de posición. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿y qué es? Si se dan cuenta que yo estoy formando una acá. Estoy haciendo una resta de vectores. ¿Se ve eso? Entonces, ¿cómo yo voy a definir a la posición relativa? Fíjense, RAB primero. ¿Cómo va a ser RAB? ¿Dónde está la flechita con RA? Entonces es el positivo. Entonces va a ser RA menos RB. ¿Sí? Y esa es que esto es la posición relativa de A respecto a B. ¿Se comprende, gente? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bien. Ok, entonces, como le dije, es verle a B, verle a A desde B. Por eso es que la flechita va hasta A, vamos a decir. ¿Se comprende eso? Pero tranquilamente podríamos habernos situado en A, ¿verdad? Yo pude haber situado en A, y aquí le voy a ver el a B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a, si yo me sitúo en A, ¿cómo yo le voy a ver a B? Le voy a ver de esta forma. ¿Se entiende? ¿Cómo sería esto? Esto va a ser R de B respecto a A. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la posición relativa de B respecto a A? Acá está la flechita, entonces va a ser RB menos RA. ¿Qué es esto? Es posición relativa de B respecto a A. ¿Bien con eso? ¿Sí? Entonces, como le dije, es situarse en un objeto. Vean de esta manera, es como si vos te situaras en un punto y le llegas al otro punto. ¿Sí? No es más desde el origen, es viendo desde un punto que se está moviendo, por ejemplo. Porque este punto A y este punto B va a estar moviéndose. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, esa es posición relativa. ¿Alguna duda? ¿No? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la posición relativa de A respecto a A? Si yo me sitúo en A y me miro a mí mismo, ¿varío mi posición, vamos a decirle? No, es el vector cero, ¿sí? El vector nulo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo me sitúo en B y me miro a B, o sea, me miro a mí mismo, va a ser también el vector nulo. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos cosas importantes. Tenemos posición absoluta respecto al origen. Por ejemplo, puede ser posición respecto a tierra, también se suele decir. Después vamos a ver más ejemplos de eso. ¿Sí? Y después la posición relativa. ¿Sí? Y siempre es esta forma. ¿Sí? Acuérdense, cuando yo digo algo es relativo a algo, estoy haciendo, por ejemplo, RAB es RA menos RB. RBA es RB menos RA. ¿Sí? Siempre positivo va a ser esto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vectorialmente hablando. ¿Está todo bien? ¿Seguros? ¿Queda claro? Bien. Entonces, vamos a hablar de otra cosa. Fíjense. Como hay, vamos a decirle, posición relativa. ¿Sí? ¿De qué nos hablamos acá? Acá hablamos de desplazamiento y de posición. Ya vimos posición relativa. ¿Qué faltaría en este caso? El desplazamiento relativo. ¿Sí? Nosotros vimos posición absoluta, vamos a decirle, y ya vimos desplazamiento. Pero ¿qué pasa? El desplazamiento también puede ser relativo. ¿Se entiende? ¿Cómo? Una forma fácil, por ejemplo, ¿cómo sería? Vamos a ver. ¿Sí? Si yo sé que, vamos a decirle RA, voy a escribir de esta manera. ¿Sí? Vamos a ver. Tranquilo. Fíjense. Ve que yo tengo delta RA. ¿Sí? Y tengo delta RB. Estos son los desplazamientos. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Voy a poner de esta manera. Voy a agarrar y voy a hacer delta R de A respecto a B. ¿Esto qué va a hacer? ¿Cómo pueden leer, por ejemplo, eso? El desplazamiento.
de A respecto a B. ¿Y cómo pueden escribir? Y bueno, sigue ¿no? Esta regla que les mostré. Delta RA menos delta R B. ¿Se entiende? ¿Sí? O si no, delta R B de A, ¿cómo sería? Va a ser delta R de B menos delta R A. ¿Se entiende, gente, cómo ver? Entonces siempre la posición relativa va a ser, si se dan cuenta, una diferencia vectorial, una recta vectorial. ¿Queda claro eso? Seguro que queda claro. ¿Sí? ¿Cómo sería gráficamente? Fíjense, yo acá tengo delta RA y acá tengo delta RB, ¿verdad? ¿Qué pasa con los vectores? Los vectores yo puedo mover libremente, los vectores. Yo puedo agarrar este vector y traer acá, ¿verdad? ¿Puedo hacer eso? ¿A qué? No, es peor. Delta RB, ¿sí? Bien, tengo delta RB, boleto. Este es delta RB, ¿sí? En perspectiva normal. Ponele suma ya. En escala. Bueno, entonces, voy a agarrar delta RA y le copiar también. ¿Sí? Yo agarré y uní esos para que tengan un origen en común. ¿Y qué hago? ¿Qué es la posición relativa? Una recta vectorial. Si yo quiero delta R a B, entonces ¿cómo puedo hallar? Y puedo hallar así. Delta R a B es el desplazamiento de A respecto a B. El problema es que yo me estoy moviendo y un cuerpo se está moviendo también ahí y yo le estoy viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que vos estás en el origen, no le vas a ver, si vos le ves moverse a ese objeto, no va a ser como si algo que está en movimiento le ve moviéndose. No sé si me entienden. ¿Sí? Es distinto ver a algo quieto que ver a algo cuando te estás moviendo. ¿Queda claro? Vamos a ver ahora algo con un tren y ahí se le va a quedar más claro. Bien, y por ejemplo acá vamos a poner delta R de B respecto a. ¿Sí? Hasta ahora todo bien con desplazamiento, con posición. Está más que eso yo, posición y desplazamiento. ¿Bien? Absoluto y relativo. Absoluto, el origen. Relativo, respecto a algo. Eso es siempre. ¿Sí? Y aprenden a leer. Yo, no les dice que aprendan a leer. Aprendan a leer esto. ¿Sí? A, posición de A,